Qué interesante. Encontré el estado que manifiesta la artillería, municiones y demás pertrechos que se necesitan para la defensa de México en la guerra contra Estados Unidos. O sea que es una solicitud de compra de armamento para poderse defender, ¿no? ¿Algo parecido? Bien. Bueno, amigos, pues precisamente de eso trata nuestro programa de hoy, de la guerra entre México y Estados Unidos. Después de que México perdió el vasto territorio de Texas, que después se convirtió en una república independiente, el gobierno de Estados Unidos quería expandir sus fronteras. De hecho, sus pretensiones anexionistas iniciaron desde 1809 durante la época virreinal, aprovechando que España perdía poder sobre sus colonias en América y que Francia les había vendido la Luisiana. 8 años después de haberse independizado de México, Texas se integra a la Unión Americana en 1845, con lo cual se tensan aún más las relaciones entre México y Estados Unidos. Y ese país quería además comprar los territorios de Alta California y de Nuevo México. La propuesta fue rechazada por el gobierno mexicano, rompiéndose así las relaciones diplomáticas. El gobierno norteamericano envió tropas y después de una escaramuza entre soldados mexicanos y estadounidenses en la que pretendían defender los límites territoriales, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a México en 1846. Y precisamente para hablarnos de ese suceso histórico, hemos invitado al general Antonio López de Santa Anna y al comandante de las tropas norteamericanas, al general Winfield Scott. General Scott, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto. Mi nombre es Martín Kuburu. Le voy a presentar a mi compañera Citlali Galindo. Citlali. Un placer, general. Mucho gusto. ¿Qué pasó, Martín? Nomás porque es gringo lo presentas primero. Oh, General Santa Anna. No ha cambiado nada, ¿eh? Tan irascible como siempre. No es por eso, general. Usted sabe que aquí se le estima. Lo que pasa es que al general Scott no lo habíamos tenido invitado y hoy es su primera vez. A usted ya lo conocemos. Por favor, tomen asiento. Yo quiero aquí. Adelante, general. Yo aquí. Con Martín y Citlali quiero decirles que me encuentro sumamente irritado con la presencia de este invasor que comandaba las fuerzas invasoras, que nos depredó de más de la mitad de nuestro territorio nacional. Le pedimos una disculpa, general Santana, pero usted comprenderá que para nosotros era muy importante tener el testimonio directo de ustedes, que fueron los principales protagonistas de la guerra entre México y Estados Unidos. General Santa Anna, me siento igual que usted, pero estoy de acuerdo con Martín. Yo creo que entre usted y yo podemos dar nuestras versiones de esa guerra y quizás llegamos a la verdad de los hechos. Usted quiere hablar con la verdad. Caballeros, no entremos en complicaciones. Si les parece, vamos directo al tema que nos ocupa este día, que es la guerra entre México y Estados Unidos. Y antes de que ustedes llegaran, hablábamos de que una escaramuza entre soldados mexicanos y norteamericanos provocó que el Congreso norteamericano declarara la guerra a México. Pero debo aclarar que esas escaramuzas sucedieron en territorio mexicano. Esto fue el 25 de abril de 1846 en territorio de Tamaulipas. Fue cuando una partida de 63 estadounidenses se internaron en nuestro territorio y las tropas mexicanas los emboscaron. Sí, cerca de Río Bravo. 2,000 lanceros mexicanos capturaron a 63 dragones americanos. Y el general mexicano Pedro Ampudia ordenó degollarles a todos. Pero Pedro Ampudia hacía lo que tenía que hacer, cumplía con su deber. Trató de detenerlos. Ellos habían violado la frontera. Le envió una carta a Taylor, combinándolo a que se retirara. Usted debe reconocer que el general Ampudia ejecutó con saña a nuestros soldados. Debía ser un claro escarmiento. Ese enfrentamiento le dio el motivo al presidente James Polk para declarar la guerra a México, una guerra para la cual nuestro país no estaba preparado ni anímica, ni emocional, ni económicamente. ¡Fue una crueldad salvaje! ¿Y qué me dice usted de su general Taylor? Sin haberse declarado la guerra oficialmente,
siguió avanzando. Y en Palo Alto asesinó a 252 valientes mexicanos. Y a los sobrevivientes los obligó a huir, atravesando el río Bravo, donde muchos de ellos murieron. Cada guerra es cruel, general. Usted debe saberlo por experiencia. General Scott, pero si la guerra la decretó el Congreso de los Estados Unidos el 13 de mayo de 1846, ¿por qué el general Taylor avanzó en nuestro territorio desde tiempo antes? A ver, contéstale, güero. Un formal de guerra. El ejército de Taylor se abalanzó sobre la ciudad de Matamoros. Y en Veracruz, otro comandante inició un bloqueo naval 10 días antes de la declaración formal de guerra. ¿Qué opina usted de eso, general Scott? No tengo justificación alguna, general. ¿Qué opinaba de todo esto el gobierno de México, general Santana? El gobierno mexicano estaba muy mal por sus pugnas internas. El 12 de junio, Mariano Paredes es nombrado presidente de la República y Nicolás Bravo vicepresidente. Unos días después, Paredes lanza una iniciativa al Congreso. La primera era la guerra contra los Estados Unidos en Norteamérica. La segunda pedía permiso para tener un poder amplio sobre el ejército y mandarlo. La tercera era la amplitud de poderes para recabar fondos y sostener esa guerra. Y mientras tanto, en el norte de México, el capitán Fremont estaba declarando con su tropa de norteamericanos la independencia de California. Y al mismo tiempo, otra parte del ejército norteamericano estaba invadiendo el territorio de Nuevo México. Era muy necesario ocupar a California y reclamarla para nuestro país, porque hubo muchas señales de que Gran Bretaña intentaba ocupar el área, y ese no pudimos permitir. Mi gobierno no deseaba la guerra y envió un comunicado a México proponiendo olvidar el pasado y hacer cosas para la paz. Primero nos invaden legalmente y luego nos ofrecen la paz. No. Sin la impunidad de los invasores, la historia los registra. Lo lamentable, general Santana, es que mientras los norteamericanos avanzaban legal o ilegalmente sobre nuestro país, aquí no cesaban las luchas políticas y usted siempre involucrado. Allegados suyos como José Mariano Salas y Valentín Gómez Farías ocuparon Palacio Nacional y entre vivas, repiques de campanas y una salva de 21 cañonazos en su honor, anunciaron que el gobierno de Paredes dejaba de existir. Era una acción necesaria para salvar a la patria de los enemigos internos y externos. Así que abandoné mi retiro en La Habana para venir a México, burlando el cerco naval que ya estaba frente a Veracruz por los norteamericanos. Llegué a la Ciudad de México y rechacé inmediatamente la presidencia porque mis ambiciones eran no políticas, sino militares, para expulsar a los invasores norteamericanos. Es cierto, habíamos bloqueado varios puertos en el Golfo de México, preparándonos para el desembarco en Alvarado, Veracruz. Pero el mal tiempo no nos permitía hacerlo. Y nos sorprendió que el general Santa Anna burlara en nuestra fuerza naval. Y mientras los ejércitos norteamericanos continuaban invadiendo tierras mexicanas, que hoy se conocen como Utah, Wyoming, Colorado, Arizona, por supuesto Nuevo México y California. Y al mismo tiempo se preparaban para invadir el centro de la República Mexicana, ¿no? Efectivamente, Martín. El general Taylor avanzaba sobre la ciudad de Monterrey, que estaba siendo fortificado, pero nuestros espías nos informaron de que hubo mucha discordia en esta guarnición. El ejército mexicano estaba dividido en dos bandos. Yo llegué a la Ciudad de México sin galones ni medallas, rechazando la silla presidencial inmediatamente. Ya les había dicho que mis aspiraciones eran militares. Quería expulsar a los invasores. Y ustedes inician el ataque a Monterrey, que estaba resguardado por el general Pedro Ampudia, con una guarnición de 5,000 hombres y 32 cañones.
Los mexicanos resistieron con valentía y ferocidad. Cada vez que atacamos, nos rechazaron. Nos costó semanas en vencerlos, pero por fin capturamos la plaza. Y los prisioneros mexicanos fueron conducidos al campamento de Taylor, donde recibieron alimentos y trato cortés. Taylor les ofreció su libertad si ellos decidieron retirarse de la lucha. No, pero los valientes oficiales mexicanos rechazaron la oferta. Ampudia, sabiendo que la República estaba desarmada, quiso conservar su ejército para defender ese punto y se retiró. El subteniente Balbontín, que estaba preso en el campamento de Taylor, comentó que unos días más de resistencia en ese punto, en Monterrey, y el ejército norteamericano, que en ese momento era el enemigo, hubiera tenido que retirarse. Pero el presidente Polk decidió abrir un segundo frente por mar y enviaba una armada bajo mi mando al puerto de Veracruz. General, se dice que usted intencionalmente creaba pánico entre el clero y las clases acomodadas para que voluntariamente lo apoyaran con recursos económicos en lugar de que les fueran arrebatados por la fuerza. Pues mira, Citlali, la estrategia funcionó porque me hice de dinero muy pronto y marché con mi ejército hacia el norte. Pero antes de partir, pasé por el sagrado santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para invocar su protección y ayuda. El ataque a Monterrey, General Scott. El general Taylor propuso un armisticio. ¿Qué armisticio ni qué armisticio? No necesitábamos ningún armisticio. Yo llegué a San Luis Potosí con mis tropas e instalé inmediatamente una división de observación al mando de Valencia en la Sierra de Tula. Por donde pasó una división norteamericana y usted dio la orden de no atacar. ¿Por qué, general? Quizás yo puedo responderle. Ahora resulta que el güerito sabe más de mis estrategias que yo. No conocimos sus estrategias, general, pero sí conocíamos lo que publicó el New York Herald sobre un tratado secreto entre usted y mi gobierno, donde usted se comprometió darnos las facilidades para quedarnos con los territorios, en cambio de la presidencia, claro. ¿Es cierto, general? ¿Cómo crees, Citlali? Pero Y si tenía la superioridad militar, ¿por qué no atacó a los norteamericanos? Sus soldados se desmoralizaron, muchos desertaron y el general Valencia renunció al mando de su división. La discordia nacional era tan grave que Campeche y Yucatán se declararon neutrales ante la invasión norteamericana. mira, Martín, el Congreso me nombró presidente de la República y a Valentín Gómez Farías vicepresidente. Yo desde San Luis les envié una carta diciéndole que aceptaba con agrado el honor de ser presidente por quinta ocasión y que me comprometía a expulsar a los invasores de tierras mexicanas. En 1847 usted ordena que el ejército abandone la plaza de San Luis. En ese momento contaba con 10,000 infantes, 4,000 caballos y 17 piezas de artillería. Una fuerza militar muy superior a la de General Taylor. Nos preparamos para enfrentar a Taylor en Agua Nueva. Pero cuando llegamos a la hacienda estaba destruida y abandonada. Se habían mudado a la Angostura, donde esperaban. Yo le mandé una carta exigiendo su rendición, diciéndole que estaba rodeado por 20,000 soldados. Pero el general Taylor no se rindió. Y después usó esa carta para afirmar que él venció un ejército mexicano con 20,000 soldados. Eso era el fruto de sus mentiras, general. Martín, estoy harto de las ofensas de este general Scott. ¿Por qué no lo corremos de la mesa? No, yo no retiro, porque no estoy ofendiendo. Estoy diciendo la verdad, estoy narrando los hechos tal y como sucedieron. General, platíquenos de la batalla de la Angostura. Como les decía, interceptamos unas cartas a Taylor, donde descubrimos que su ejército había mermado, pues había mandado parte de su regimiento
en apoyo del general Scott, ya establecido en Veracruz. El general Taylor estableció su punto de defensa en un lugar que se llama La Angostura, que era como un fuerte natural, y le daba una posición muy superior al general Taylor. Ese lugar está situado donde se estrechan dos órdenes de montañas de la Sierra Madre. Cuando llegamos ahí, me instalé lejos del fuego enemigo. Mandé al general Ampudia a una altura superior para no ser descubierto. Al amanecer, hicimos fuego, sorprendimos al enemigo y lo diezmamos en forma terrible. Taylor estuvo a punto de sucumbir. Sin embargo, inexplicablemente usted ordenó a su ejército que se retirara hacia Agua Nueva, lo cual causó una gran decepción entre la tropa, puesto que tenían que abandonar las posiciones ya conquistadas. Martín, si yo ordené el retiro fue porque el enemigo tenía una posición privilegiada. No podía arriesgar a mis hombres por una necedad. Pues su actitud en la Angostura es muy sospechosa, general. Martín. Financiamiento para continuar la guerra contra Estados Unidos. Me entrevisté con el Cabildo y a cambio de la derogación de las leyes de Valentín Gómez Farías, obtuve el dinero. Mientras tanto, usted, general Scott, ya se encontraba en tierras veracruzanas. Sí, una escuadra mía había desembarcado entre Collado y Mocambo, y yo establecí mi cuartel general en la playa junto a la ciudad de Veracruz. Pero ante la negativa de rendición, inició la batalla. Sí, una batalla muy triste para la heroica población civil. A punto que no había alimentos ni lugar seguro para refugiarse, así que los cónsules de Inglaterra, Francia, España y Prusia le pidieron una tregua que usted nunca concedió hasta lograr la plaza. Tomar la plaza era estratégico para nuestros fines. Y eso es cuando yo publiqué un manifiesto mostrando mi admiración por el comportamiento heroico de la guarnición y para toda la gente de Veracruz. Y yo juré tomar venganza por la afrenta hecha al puerto. Por eso me dirigí hacia allá y estacioné a mi tropa muy cerca de Jalapa. Y donde usted pierde esa batalla, general Santana, y su ejército se retira en forma desordenada. Y usted, general Scott, toma muchos prisioneros, Sí. a los cuales les promete traerlos a la Ciudad de México bajo palabra de honor de respetar su condición de prisioneros, a los cuales deberían esperar ser canjeados. Y tengo entendido que muchos de los jefes y oficiales mexicanos aceptaron el trato. Sí. Lo cual yo repudié y se los hice saber. Después de la victoria en Veracruz, avancé con mis tropas y entramos a Jalapa. Yo solicité al Congreso facultades extraordinarias para hacerle frente de nuevo al enemigo. Me fueron concedidas con la condición de no hacer la paz con los Estados Unidos. Entonces yo y mi ejército nos dirigimos a la ciudad de Puebla. Y yo ya había establecido mi cuartel general en esa ciudad, esperando refuerzos. En junio llegó Nicholas Trist, un agente confidencial de mi gobierno, y él llegó con una propuesta de paz, con la condición que mi ejército ocupara el Valle de México. No me digas, propuesta que nosotros rechazamos terminantemente. Por consiguiente, avancé hacia la Ciudad de México y llegamos a Tlalpan, donde esperaban las batallas finales. General Santana, general Scott, es evidente que las batallas más encarnizadas se llevaron a cabo en la Ciudad de México, sobre todo la de Churubusco y la de Chapultepec. Batallas en las que hubo un gran derroche de valentía y heroísmo y que por su importancia estratégica merecen ser comentadas aparte. Que ocurrieron durante la Guerra de México-Estados Unidos. Algunos muy conocidos y perfectamente registrados por la historia. Otros prácticamente han quedado en el olvido. Es el caso del batallón de San Patricio, que estaba prácticamente formado por irlandeses. Así es, ellos llegaron como soldados del ejército norteamericano, pero al darse cuenta de la injusticia de la invasión, decidieron combatir del lado mexicano. Muchos de ellos pelearon en las más grandes batallas y, por supuesto, murieron la mayoría. Algunos
con gloria en combate y otros ignominiosamente en el cadalso. En la batalla de Churubusco, la penúltima de esta guerra, mexicanos e irlandeses se quedaron sin municiones. Los irlandeses querían seguir combatiendo, así que bajaron la bandera blanca que habían izado a algunos soldados mexicanos y continuaron con la lucha cuerpo a cuerpo hasta ser vencidos. 85 irlandeses fueron detenidos, fueron capturados y sentenciados a la horca, en lo que se considera hasta hoy la más grande ejecución realizada por los Estados Unidos. Y para que nos platique de todo esto, hoy invocamos al capitán Sean O'Reilly. Capitán O'Reilly, mucho gusto, señor. Mucho gusto. Mi nombre es Martín Kuburu y le quiero presentar a mi compañera Citlali Galindo. Mucho gusto, señorita. Un placer, capitán. ¿Sería tan amable de acompañarnos? Gracias. Para empezar, háblenos de las marcas que tienen sus mejillas. 48 compañeros de armas fueron ligados por los yankees cuando fuimos derrotados. Pero a los que desertamos antes de que se declarara oficialmente la guerra contra México, no pudieron aplicarnos la misma ley. Entonces decidieron azotarnos y marcarnos con un hierro candente en las mejillas, la D de desertor. Pero usted, ¿por qué tiene la marca 2 veces? El soldado que puso la primera, la puso invertida. ¿Lo ve? Y el coronel Herney, furioso, tomó el hierro candente otra vez y marcó esta otra. Capitán, ¿de dónde es usted? Porque no es el típico irlandés pelirrojo y de ojos claros. Los irlandeses somos celtas, como en el norte de España, que también son celtas y muy parecidos a nosotros. Ahora platíquenos un poco de su país, capitán, de Irlanda. Yo soy del norte, del condado de Galway, en el pueblo de Clifton, muy cerca del mar. Platíquenos algo de usted. Mi familia y yo nos dedicábamos a la agricultura, pero cuando vino la hambruna de 1845, tuvimos que emigrar por miles. Algunos, como yo, fuimos primero a Inglaterra, de ahí a Canadá y de ahí a los Estados Unidos, donde yo me enlisté en el ejército y alcancé grado de teniente del ejército de los Estados Unidos de América. De hecho, usted venía al mando de la compañía K del 5º Regimiento de Infantería del Ejército de Estados Unidos. Cuando usted llegó a México, ¿conocía las verdaderas razones de la invasión? A nosotros nos dijeron que veníamos a pelear con los salvajes del sur. Pensábamos que enfrentaríamos a los apaches, que constantemente asolaban las villas de los colonos en Texas. Fue estando aquí que supimos las verdaderas razones de los estadounidenses, que querían expandir su territorio hasta Occidente para controlar la ruta comercial de los puertos de San Francisco y San Diego y llegar también a los yacimientos mineros muy ricos de la zona de Nevada, todo propiedad del Estado mexicano. Y precisamente para apoderarse de esos territorios, el gobierno norteamericano ofreció al mexicano $5 millones por el territorio de Nuevo México y 25 millones por el de California, cosa que por supuesto el gobierno mexicano rechazó. Entonces el presidente de Estados Unidos, James Polk, envió al general Zachary Taylor al frente de 4,000 hombres a tomar posiciones militares al sur del río Nueces, en Texas. Y fue cuando varios compañeros y yo salimos de las filas del ejército norteamericano para unirnos al pueblo mexicano en su lucha. Para tener la versión del lado estadounidense de los hechos que sucedieron en aquella guerra de México contra Estados Unidos, sobre todo aquel hombre que ordenó la ejecución de los heroicos sobrevivientes del batallón de San Patricio, quisiéramos invocar al general Winfield Scott. General Scott, bienvenido nuevamente. Gracias. Señorita. General. Tome asiento, por favor. ¿Conocía usted personalmente al capitán Sean O'Reilly? Personalmente no. Pero Capitán O'Reilly desertó de nuestro ejército, convirtiéndose en enemigo. Siempre reconocí su valor y su arrojo, y también la de su batallón, los San Patricios.
Antes de continuar, quisiera hacer un breve resumen de los orígenes de esta guerra. En enero de 1846, el general Taylor, por órdenes del presidente Polk, incursionó en territorio mexicano. En un acto de obvia provocación. Capitán, aunque estaba reconocido por nuestro ejército como un gran experto de artillería, también sabíamos que usted, antes de enlistarse en nuestro ejército, estaba con el ejército británico y el ejército canadiense. Bueno, capitán, me imagino que gracias a esa experiencia usted pudo encabezar a los San Patricios, que en gran parte eran católicos y luchaban bajo una bandera de seda verde. ¿Qué significaba? Estábamos muy orgullosos de nuestra bandera. Era verde esmeralda, como nuestra tierra irlandesa, sus praderas y sus colinas. Y tenía una imagen de San Patricio, nuestro patrono, y unas palabras en gálico. Erin Gobra. Erin Gobra. Era mejor. Erin Gobra. Irlanda por siempre. Capitán, su batallón estaba integrado principalmente por artillería y en cada incursión que usted hacía obtenía posiciones relevantes. La participación del batallón San Patricio era muy relevante para el ejército mexicano porque ellos carecían de cañones de largo alcance y sus artilleros eran, bueno, escasamente entrenados. Efectivamente, en la batalla de Buenavista, los San Patricios se distinguieron por su valor conteniendo el ataque del general Taylor, a tal grado que consideró que tenía perdida la batalla. Así es, Martín. Muchos de mis compañeros fueron condecorados con la Cruz de Honor por el gobierno mexicano. Eran hombres muy valientes, no lo niego. Y aunque nuestra fuerza era superior en caballería, infantería y artillería, los San Patricios rechazaron 3 ataques masivos y sufrimos muchos daños. En aquella batalla de Churubusco, una granada explotó en nuestro cuarto de municiones y se perdió todo. No nos quedó más que pelear con nuestras bayonetas y las manos desnudas, cuerpo a cuerpo, pero no pudimos detenerlos. Y cuando finalmente el general Twiggs entró al convento exigiendo a los soldados mexicanos las armas, la pólvora y el parque, el general Anaya se le enfrentó diciéndole: si tuviéramos parque, no estaría usted aquí. Y tenía toda la razón. Combatientes del batallón de San Patricio son considerados héroes nacionales por su valerosa lucha en contra del ejército invasor, sacrificándose por México y por una causa justa. Fue un honor luchar por este país. Pues en los Estados Unidos son considerados traidores, que cambiaron de bandera por tierra y dinero. ¿Quién nos acusa de esta ignominia? Ustedes, que asesinaron mujeres, niños y ancianos en este pacífico país. General Scott, a mí me parece que es injusto lo que usted hace calificando al capitán O'Reilly de esa manera, cuando aún todavía no nos cuenta cuáles fueron las razones por las cuales los San Patricios se unieron al ejército mexicano. Además, general, ¿no le parecería ilógico que un hombre se separara de un ejército superior, seguro de la victoria, para unirse a otro inferior solo por tierras y dinero? En Estados Unidos sobraba territorio y sin necesidad de arriesgar la vida. Y si se tratara de simple deserción, pues fácilmente podrían haberse ocultado en California. Por eso es necesario reflexionar en las circunstancias y los tiempos que les tocó vivir a estos valerosos hombres. Platíquenos sobre eso, capitán O'Reilly. Cuando la hambruna azotó a mi querida Irlanda, hubo muchas enfermedades y muertes masivas que nos obligaron a emigrar. Algunos, afortunados como yo, tuvimos dinero suficiente para embarcarnos al Nuevo Mundo. Miles murieron en las difíciles condiciones de viaje en los buques ingleses. Y al llegar a Estados Unidos sufrieron la misma opresión y discriminación que habían vivido en su país. Nos consideraban inferiores. Así lo demuestra lo que escribió el historiador Thomas Gallagher, cuando dijo que los yanquis odiaban a los paddies, que es así como les llamaban a ustedes. Así nos llamaban por San Patricio. En el ejército, nosotros fuimos víctimas
de los odios y el racismo, los prejuicios de los soldados y oficiales yanquis. En mi ejército, siempre tratamos a todas las tropas con igualdad y respeto. ¿Y qué me dice usted del ejército, del general Taylor? ¿Cómo no nos íbamos a identificar con los mexicanos? Todavía quedaban en nuestra memoria las imágenes de la redada anticatólica de 1844 en Filadelfia. No, ustedes no se identificaban con los mexicanos por la religión, sino porque son de la misma raza. Inestables, ignorantes, flojos y incapaces de funcionar en una república. Sus comentarios están basados en estereotipos infundados y son ofensivos tanto para el capitán O'Reilly como para nosotros. Le exijo respeto general. Perdón, señorita, usted tiene razón. Retiro mis comentarios y le ofrezco una disculpa. General, ¿reconoce usted que nos invadieron en base o debido a la premisa del destino manifiesto de origen calvinista que dictaba que los angloamericanos, por designio de Dios, tenían derecho a invadir o a quedarse con todo el territorio americano? Ellos pensaban que estaban amparados por leyes divinas y que bajo estas leyes podían cometer todo tipo de robos, crímenes e injusticias. O'Reilly, no estamos aquí para juzgar las políticas que rigen la conducta de mi patria. Concéntrase en el tema que nos ocupa. El batallón de San Patricio. Tema del batallón de San Patricio, capitán O'Reilly. Cuéntenos qué pasó después de la batalla de Churubusco. No se hicieron marcial. 48 compañeros fueron condenados a la pena de muerte en el cadalso, a los que habíamos dejado el ejército yanqui antes de la declaración de guerra. Nos marcaron con la D de desertores y fuimos brutalmente azotados. El castigo que ustedes recibieron no fue particularmente brutal y no era nada inusual en nuestro ejército. Los artículos de guerra de su ejército, General Scott, establecían que por deserción o cambiarse al bando enemigo en tiempos de guerra, la penalidad era el fusilamiento. La horca estaba reservada para los espías y para aquellos que cometían actos en contra de los civiles. Contradiciendo a esto, los sanpatricios fueron ahorcados, 18 en San Ángel y 30 en Mixcoac. A los desertores antes de una declaración de guerra se les castigaba con 50 azotes en la espalda y marcarlos con una tinta indeleble, además de encarcelarlos y ponerlos a trabajos severos. Sin embargo, un testigo de su ejército, General Scott, mencionó que a los sanpatricios se les había castigado con azotes en la espalda, mucho más de 50, que provocaba que tuvieran la carne viva y además fueron marcados en la cara con un hierro candente con la letra D de desertores y por supuesto encarcelados y sometidos a trabajos forzados. En tiempos de guerra, la línea entre honorable y nefasto es muy fina. Y cuando me di cuenta de lo que pasó, pues era demasiado tarde para remediarlo. Usted no ignoraba lo que sucedía en su ejército. Personalmente eligió al coronel William Harney para llevar a cabo estos actos tan crueles e inhumanos. El coronel Harney era muy reconocido por casi 30 años de servicio notorio. Notorio por su brutalidad. En las guerras contra los indios americanos, fue acusado de violar a las muchachas y colgarlas por la mañana en San Luis, Missouri, ante una corte civil. Fue juzgado por el asesinato de una esclava a la que había golpeado brutalmente. Elegir al coronel Harney para castigar a los San Patricio fue bien calculado para dar un escarmiento a todos estos soldados irlandeses católicos. Al amanecer del 13 de septiembre de 1847, unos pocos días después de que los primeros 18 irlandeses fueran ejecutados, Harney ordenó que los sanpatricios restantes fueran llevados a una colina en Mixcoac, cerca de donde se libraba la última batalla en Chapultepec. Esa posesión también fue
valientemente defendido. Pero por fin vencimos. Y a las 9:30 de la mañana escalamos los muros y alzamos la bandera de las estrellas de barras. A la misma hora, el coronel Harney bajaba su espada para ejecutar a los valerosos irlandeses que entregaron su alma al Creador y viven por la eternidad. Y Harney, lejos de ser castigado por su crueldad y saña, fue recompensado acompañando a este señor en su entrada triunfal a la Ciudad de México y un mes después promovido a brigadier general. Los castigos ordenados a los San Patricios y la forma en que fueron ejecutados son claros ejemplos de discriminación religiosa y de racismo que ustedes aplicaron sobre ellos, general. General Scott, ¿sabe usted cuántos soldados norteamericanos desertaron en la guerra contra México? Calculamos que fueron cerca de 5,000 soldados americanos. Pero solo los San Patricio fuimos brutalmente castigados, muchos ahorcados y el batallón prácticamente aniquilado. ¿Y qué pasó con los sobrevivientes? La mayoría desapareció de la historia. Muy pocos pudieron hacer cumplir la promesa del gobierno mexicano de las tierras. Muchos permanecimos en el ejército. Y en 1850, finalmente, lo que quedaba del batallón de San Patricio fue desbandado. ¿Y usted qué hizo, capitán? Yo permanecí en el ejército mexicano y nos usaban para sofocar algunos levantamientos aislados que se dieron después de la firma de los tratados de paz con los Estados Unidos. En Veracruz fuimos emboscados y ya no recuerdo bien. Porque usted perdió la vida en esa emboscada, capitán. Robert Ryan Miller escribió un libro titulado Shamrock and Sword, y ahí él encontró el certificado de defunción de usted, el cual me voy a permitir leerle para conocimiento de todos nosotros. Dice así: en la ilustre ciudad de Veracruz, el 31 de agosto de 1850, yo, don Ignacio José Jiménez, cura de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, entierro en el cementerio general el cuerpo de Juan Reley, así está escrito su apellido en este certificado, de 45 años de edad, natural de Irlanda, soltero, parientes desconocidos. Reley era natural de Clifden, Connemara, County Galway. En México se conmemora el batallón de San Patricio el 12 de septiembre. Así es, y existe un monumento dedicado a ustedes, que también tiene una placa que dice lo siguiente: en memoria del capitán John O'Reilly, de Clifden, fundador y líder del batallón de San Patricio y de los hombres bajo su mando que dieron sus vidas por México durante la Guerra de Estados Unidos-México, de 1846 a 1848. Además, capitán, en el centro de Clifden se iza todos los días la bandera mexicana en su honor y en el de los miembros del batallón de San Patricio. México, go Bragg. Irlanda por siempre. México por siempre.